Hola, mi nombre es Alejandro González y a continuación voy a presentar el tema de competencias administrativas. Bueno, para empezar, competencias administrativas consisten en desarrollar un plan o guía trazando exactamente los pasos que se deben tomar o seguir para cumplir un objetivo previamente establecido dentro de una organización. La planeación intenta predecir eventos futuros y planes de respuestas para estos escenarios que puedan suscitar en el futuro, ya sea futuro inmediato, futuro a corto plazo, largo plazo, etcétera, etcétera. Para eso se crea un plan de o para eso se hace una administración y se crean los planes de emergencia o la planificación, como antes se mencionó. ¿Cómo saber qué es una buena planificación? Bueno, una buena planificación debe anticiparse o predecir previamente sucesos que puedan pasar en el futuro de manera útil y efectiva, sobre todo, porque no es lo mismo predecir cosas que puedan pasar a predecir cosas que puedan pasar y que sí pasen, y que al final esto pueda ayudar a la organización a que les sea útil esa información para saber cómo afrontar un suceso que a lo mejor no sabían si iba a pasar o no, y ya que pasó, saben perfectamente cómo lo van a afrontar y primeramente lo van a superar. Ahora bien, los pasos a seguir para una buena planificación, para una buena planeación, son: la primera, la definición de la misión organizacional. Esto hace referencia a que se debe delimitar cuáles van a ser los clientes de la organización, cuáles van a ser sus productos, sus servicios, todo lo que lo va a diferenciar a esta organización de las demás. En sí es como definir claramente lo que va a hacer la organización y su giro. Prosiguiente, debemos identificar las áreas a tener en cuenta para poder cumplir con éxito la planificación que se está teniendo, vaya, con antelación para el futuro. Es decir, saber qué cosas específicamente son las que necesitamos para que al final podamos cumplir claramente con los objetivos previamente establecidos al momento de planear los mismos objetivos. El tercer punto, en este caso, sería identificar las oportunidades, las amenazas, las debilidades, etcétera, etcétera, casi que como un FODA de la organización, pero en este caso sería sobre cosas que puedan pasar o afectar de manera directa a la organización en cuanto a su misión, su visión o sus objetivos. Entonces, en este caso es identificar todas esas cosas que en teoría puedan afectar a esta organización para poder hacer en base a ello un plan efectivo. Después sería establecer las metas en cada elemento, las cuales en conjunto consiguen el objetivo, es decir, qué metas yendo de una a la otra y esta al final me van a dar como objetivo el objetivo primordial, que es el que tenemos ya trazado previamente. Prosiguiente, debemos establecer objetivos a corto plazo y también a veces mediano para pues, saber hacia dónde tenemos o nos vamos a ir, empezar a dirigirnos, o hacia dónde tenemos que enfocar nuestro camino. Y finalmente debemos determinar cuáles son los avances en los planes, es decir, estar en constante revisión todos los planes y, o sea, revisando los planes para saber si estos están saliendo como lo teníamos contemplado o no, para que si en algún momento dado esto no está saliendo como estábamos esperando, pues tener suficiente tiempo o margen para poder corregirlos. Finalmente pasamos de este tema a lo que sería las estrategias para mejorar la competencia de planeación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las estrategias en este caso son las cosas que hacemos para tener una mejor planeación, y en este caso, en este punto, hace mucha referencia o énfasis a qué es lo que podía mejorar para tener una mejor planificación en dado caso. En uno de estos puntos se explica que se deben tener expectativas poco realistas, es algo que no te ayuda. En este caso debes plantear ideas completamente realistas en base a la organización y las posibilidades de esta, así como tener información incompleta. Todos los puntos que diré a continuación en su gran mayoría son cosas que no se deben tener, porque al final son cosas que no ayudan a tener una buena planeación estratégica. Entonces volvemos, también encontramos que está tener información incompleta. Siempre que hacemos esto debemos tener los datos completamente al corriente, tener una base de datos muy extensa, muy buena y tener muy buena información. Después debemos pasar a la dificultad en la definición de los estándares medibles. ¿A qué nos referimos con esto? Que debemos establecer definiciones sobre lo que queremos de una manera clara y concisa, y que a la vez estos deben ser realistas y posibles.
porque a la vez de que estamos definiendo como los estándares, tenemos que definir los estándares medibles, a la vez también estos tienen que tener como cierto grado de sentido cuando los estamos hablando. No es lo mismo como decir 10 palabras y las 10 palabras tratas de dar una idea a decir 5 palabras y dar la misma idea. Entonces la intención en este punto es tener claridad en lo que tú estás planteando y a la vez tener parámetros medibles y ideas, o bueno, lo que vendrían siendo metas completamente viables, que si bien puedan ser un reto, también sean completamente factibles para la organización. También en otro punto encontramos la falta de involucramiento. Debemos procurar de gran manera que exista un gran involucramiento de todas las partes dentro de la organización a la hora de cumplir con o en la hora de tener la estrategia para poder mejorar o poder crear un buen plan, porque pues lo que queremos es de que todos estemos trabajando como en un conjunto para que al final el conjunto pueda sacar adelante el plan ideal, bueno, más bien el plan base, por decirlo de alguna manera, porque pues al final todos en la organización trabajamos con una misma finalidad, que es que la organización le vaya bien. Entonces a esto hace referencia a conseguir que todas las personas tengan involucramiento y que no exista esta falta de involucramiento con la organización, o bueno, con las personas o individuos dentro de la organización. Después pasamos a la falla en la previsión de incentivos. Aquí también se hace mucho énfasis en que debemos de tener previamente establecidos que tenemos que tener incentivos que ayuden a la organización y a las personas, pues a que al final puedan querer o que les dé como ganas de poder querer trabajar y hacer las cosas bien. Y al final pues debe existir una correlación entre planes de corto y largo plazo, porque pues en este caso, si hacemos un plan a corto plazo, este tiene que tener un sentido hacia los planes de largo plazo, como lo había mencionado con anterioridad. Pues al final es que todo tenga un porqué, o no recuerdo bien cómo lo expresé, pero la cosa o la idea que yo trato de expresar en este momento es de que, ya recordé, que se tiene que establecer que las metas deben de tener un esto, lo otro y ahora el consiguiente, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que al final pues se cumpla el objetivo final. En este caso es un poco como esa teoría en la práctica, que sería pues tener planes a corto plazo que al final sean los que puedan conseguir los planes a largo plazo. Después pasamos a desarrollar estrategias para involucrarse y comunicarse con el personal. Esto es otro pequeño subtema aparte y pues como su nombre lo indica, es tener que el equipo sienta efectividad hacia la organización. Vaya, como se le puede decir de manera común o de manera, pues ahora sí que no coloquial más bien, sino de manera como entre amigos, por ponerlo de alguna manera, es que las personas se pongan la playera de la organización, o sea, que éstas sientan que forman parte de la organización y a ellos les den ganas como de dar más por la empresa. A su vez, deberá existir un flujo de comunicación efectivo que permita un correcto entendimiento entre ambas partes. Entre ambas partes entendemos que estamos haciendo referencia tanto como para los directivos hacia los obreros y de obreros hacia los directivos, para que al final pues estos puedan haber un buen entendimiento mutuo. También algunos pasos para establecer pues con tiempo las entregas, o sea, pasos para poder establecer bien esto sería prever dificultades, matrices de tiempo para tener relaciones entre las actividades, determinar tamaños de equipo y determinar herramientas necesarias para el proyecto. Esto mencionado hace referencia a poder conseguir un buen flujo de comunicación efectiva y a su vez poder lograr que las personas dentro de las organizaciones puedan sentir como esas ganas de querer formar parte de la organización. Vaya, todo esto va en sentido a querer hacer que las personas quieran formar parte de la empresa. Prosiguiendo, una de las cosas como que me llamó la atención cuando hice un poco de búsqueda sobre esto fue el autor Jorge Romero, el cual nos planteaba la idea de cómo lograr que los empleados se pongan la camiseta. Este autor tenía varias ideologías, pero al final nos comentaba el gran beneficio que esto nos brindaba, que es que los trabajadores puedan dar como más de lo que deberían, por decirlo de alguna manera. O sea, si se sienten como en confianza o, por decirlo de alguna manera, dan un extra hasta cierto punto por la organización porque sienten que la organización los valora o cosas así. Por eso es importante lograr como este punto importante, el hacer que las personas se sientan identificadas con la organización. Al final va a ser más beneficioso que cualquier otra cosa, porque va a poder hacer que las personas quieran estar involucradas en la organización y quieran dar un más porque se sientan como en familia. Y cuando uno se siente en familia con la organización, pues hasta cierto punto llegas a dar más de lo que deberías o lo que tienes que hacer porque pues te gusta o disfrutas o vaya, al final pues gozas de estar ahí mismo y es por ello que das más, das un plus, y es lo que este autor nos comentaba en su artículo, que es eso, buscar ese como
lograr conseguir que las personas o los trabajadores den un plus, den un más, y que a la vez se sienten identificados con la organización, que no sé, hasta cierto punto puedan usar una playera literalmente en la calle y les guste o se sientan felices por identificarse con la organización. Un pequeño ejemplo de manera rápida sería, no sé, los trabajadores de Nike. Yo supongo que ellos son felices trabajando para Nike y exponen su marca, sus logos, cosas así en la calle sin que se los pidan. O, por ejemplo, los que trabajan en Google, es muy bien conocido que ellos son felices porque trabajando en Google y lo presumen y sus instalaciones se va a hablar. Entonces, todo eso al final es lograr que las personas pongan la camiseta de la organización y sean felices ahí y den una buena imagen de la misma, aunque esta no sea necesario en su vida, en sus demás personas, mejorando así la visión que tienen las demás personas hacia la misma organización. Y bueno, prosiguiendo, después pasamos a la planeación. Es otro subtema. En este caso, la planeación es una competencia importante. Esto de competencia importante viene más como un poco de duda, y en este momento empezaré a desmenuzar por qué esta es, vaya, importante. Okay. La planeación es una herramienta sumamente importante y necesaria dentro de las organizaciones. Es debido a que los estudios han demostrado que mejora el funcionamiento de las organizaciones, y que cuando estas son bien planificadas, mejoran su productividad sobre aquellas que no lo están. Todo esto fue en base a un estudio de la revista Fortune que se hizo a 207 empresas, en donde se comprobó lo antes mencionado. Es decir, como ya lo habíamos mencionado, y yo creo que es algo muy común de poder entender, de fácil entendimiento, una buena planeación te puede llevar a un gran éxito. Si tienes bien planificado cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y demás, y qué es lo que te puede pasar, a la hora de que recorras el camino, pues no va a haber una sorpresa que te exalte o algo que esté fuera de tus manos controlar, porque al final, como hiciste una buena planeación, pues sabes qué es lo que te esperaba o qué es lo que te podía esperar y sabes cómo lo vas a afrontar. Y bueno, en este caso, este artículo menciona que algunas de las características más importantes que tienen estas empresas exitosas y bien planificadas son que invierten muchos recursos en planear. Esto es muy importante, ya que a veces no lo valoramos tanto, pero tener una buena planificación se demostró en este estudio y por una buena revista que pues al final tiene una gran ventaja sobre muchas otras organizaciones y les da un éxito rotundo a estas mismas. A su vez, estas empresas suelen aprender de sus fracasos, entienden que cuando tienen un fracaso no lo mandan al caño o no quieren, o quieren a lo mejor enterrarlo y que nadie se dé cuenta. No, ellos, por decirlo de alguna manera, son felices con su fracaso, deciden afrontar su fracaso y pues aprenden sobre todo de ello. Después tienen muchísima más atención a los clientes y a los que estos digan, pidan, opinen, les dan muchísima importancia, y también tienen una consistencia en cuanto a sus planes y a sus presupuestos, es decir, que los planes que se tienen marcados a su vez tienen presupuestos en base o lógicamente con lo que tienen presupuestado, más bien planificado. No es como ideas locas, al final, como lo estamos mencionando, pues es que todo tenga una forma hasta cierto punto de racionalizamiento de todo, o sea, que no esté fuera de el límite o que esté fuera de las manos, vaya, que todo pueda ser completamente capaz, o más bien que todo tenga una razón, o sea, que no sea ilógico lo que están poniendo a todo lo que se está planificando, hablando en materia de recursos para invertir en los planes que se estén creando, y finalmente pues incrementan la innovación. Yo creo que esto es algo muy importante. Las empresas que actualmente no están en constante innovación o actualización son las que se quedan atrás, y estas son las que al final pues terminan yéndose a la quiebra o cosas por el estilo. Después pasamos a otro subtema. En este caso tenemos lo que son las fijación de las metas. ¿Por qué las metas? Ok, las metas, como lo llegué a tocar hace un momento, son lo que las organizaciones se establecen con la finalidad pues de saber hacia dónde van a ir. Vaya, es como un mapa o una guía que puede ayudar a las organizaciones a saber qué camino tienen que recorrer o qué objetivos van a recorrer para finalmente conseguir la meta. Y al final esto es muchas veces como ese mapa que ya orienta a las organizaciones hacia lo que ellos quieren. Por eso es muy importante tener una buena planificación y fijación de las metas. Hay una teoría que se mencionaba el autor Edwin Locke, creo que se pronunciaba de esa manera, que su teoría es que la fijación de las metas
Vaya, es una teoría, pero en sí lo que me llamó muchísimo la atención fue que este autor decía que las personas al momento de comprometerse con una meta, a alcanzarla, tienden a mejorar su producción o su involucramiento con esta misma, con la misma finalidad de cumplir ese objetivo o esa meta. Vaya, pero esto se logra una vez que, volviendo un poco al pasado, un tema pasado, que se logra tener ese como involucramiento de los trabajadores con la organización, que vaya, que las personas sientan la vida del equipo. Si logras hacer eso y logras tener una buena fijación de metas, al final las personas que laboran en tu organización van a querer cumplir esas metas y van a sentirse felices de cumplirlas porque van a sentir que también forman parte de ese logro, pero todo tiene también a su vez, pues por lo mismo los temas van de esta manera, entonces no puede haber como un antes sin esto. O sea, esto, lo que hago referencia es de que se necesita tener que los trabajadores tengan como ese amor por la empresa para poder tener una fijación de metas y que éstas puedan ir de la manera que se desea, que las personas o en las empresas quieran realmente cumplir estas metas, porque al final si no se sienten involucrados, las metas les van a dar completamente igual y no les va a importar si se cumplen o no. Y bueno, las metas son los objetivos preestablecidos que la organización quiere lograr mediante una buena planificación de las mismas. Pero en sí, ¿en qué consisten? Las metas consisten en establecer los objetivos desafiantes, pero alcanzables, muy importante. Si bien pueden ser difíciles, al final son racionalmente alcanzables y lógicos. Y se establecen esos objetivos de manera clara, concreta y específica. Y se fijan objetivos con planificación y objetivos medibles y cuantificables. Todo para que al final no se salga de las casillas y puedas tener una buena como administración o seguimiento de lo que estás haciendo. Después, las metas involucran especificidad, que es de fácil entendimiento y definición, especificidad, pues como lo también mencioné en algún punto, que sean concisas, claras y entendibles. También ponen que sean dificultad, en este caso, pues como se puede mencionar hace un momento, que sean desafiantes, pero que pues estas, a pesar de que sean un reto, no sean imposibles, y que también sean intensas, o sea, darles como la importancia a las metas, o sea, decir, esta meta es muy importante porque si esto, lo que hace referencia es que tengas una intensidad por las metas por querer cumplirlas, o sea, que sea un reto que hasta cierto punto excite a las personas a querer lograrlo. ¿Y cómo se hace un proceso de fijación de metas? Bueno, un proceso de fijación de metas incluye 4 etapas. ¿Cuáles son estas? Definición de la meta. Esto es, como se dice, se hace una planificación antes que nada, bla, 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 y se establece qué es lo que se quiere lograr. Bueno, eso es definición de la meta. ¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Cómo se va a lograr? Objetivos, por decirlo de alguna manera, individuales, objetivos pequeños, y después cómo se va a llegar a un objetivo más grande, bla, 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 para al final poder conseguir esa meta. Entonces, pero se establece primeramente qué es lo que quieres lograr, la definición de tu objetivo final, tu meta. El segundo paso sería definir cómo cada departamento dentro de la organización puede aportar al cumplimiento de las metas, cómo es de que estas van a involucrarse y van a aportar para que las metas al final se cumplan, los objetivos que contribuyen al alcance de las metas, como lo mencionaba, qué objetivo yendo de uno en uno al final te puedan conseguir esa meta o pues sí, esa meta o objetivo tan esperado, objetivo mayor, vaya. Y finalmente tenemos el monitoreo del progreso, como se mencionaba, siempre hay que tener, pues ahora sí que objetivos medidos y cuantificables, esto hace referencia para poder tener el monitoreo del progreso de una manera clara y concisa y nada difícil de poder seguir. Después pasamos a por qué la fijación de las metas son importantes. De igual manera, una pregunta, ¿por qué estas son importantes? Bueno, estas son importantes ya que ayudan a la organización a saber hacia dónde deben dirigirse, como ya lo había mencionado. En cierta manera es una guía, es un mapa, porque ayuda a la efectividad y a la motivación de las personas para saber hacia dónde tienen que ir para cumplir con esos objetivos. Por eso es importante fijar las metas, porque además de que es un mapa, una guía, ayuda a que las personas se sientan motivadas cada vez que van cumpliendo un objetivo para poder finalmente llegar a la meta. Y bueno, las metas y sus relaciones. Las metas tienen ciertas relaciones con algunos otros objetivos. En este caso los iré mencionando y explicando un poco de ellos. Las metas se relacionan con el desempeño. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una meta, se aumenta el desempeño porque se quiere cumplir ese objetivo y con ello aumentas el desempeño de los trabajadores dentro de la organización. Las metas también se relacionan un poco con el estrés, ya que reducen la incertidumbre y clarifican la visión de la organización, reduciendo así el estrés que se puede generar por no saber a veces hacia dónde vas o esto o lo otro. Entonces, las metas y el estrés ayudan las metas ayudan a reducir el estrés que pueda haber en una organización.
También encontramos que las metas y los conflictos. Esto es algo que me pareció sumamente interesante en su momento que lo leí, porque las metas reducen los conflictos entre departamentos o colegas, ya que como se tiene bien preestablecido cuáles son los objetivos individuales de cada persona, no se tiene que andar correteando a la gente diciendo si te toca eso y te toca lo otro, porque ya cada quien conoce previamente qué es lo que les toca para poder cumplir con los objetivos finales. Por eso es lo que se menciona de poder definir cómo o qué área o cómo va, o sea, a lo que mencionaba en el punto pasado, que proceso de fijación de metas, lo que viene siendo el punto 3, que es definir cómo el departamento va a ayudar al cumplimiento de las metas. Bueno, esto tiene mucho que ver con ello, ya que una vez que se establece cómo van a ayudar, pues ya no va a haber tanto conflicto entre departamentos, porque pues como todos saben qué es lo que van a hacer, ya no va a haber como un echarse la culpa o la pelota de esto o lo otro. Y después tenemos las metas y la visión. Las metas incrementan la visión constante porque aumenta como la visión de la organización de manera constante, porque conforme se va cumpliendo una meta y ya que la cumples ahora te estableces una meta como más difícil a la que ya te habías establecido, entonces por ende tu visión o tu ideología o todas esas cosas van como creciendo, porque como vas haciendo una meta tangible, una meta que veías lejos y la cumpliste, pues te puedes poner metas todavía más difíciles y así vas creciendo como organización y vas creciendo la visión de la misma. Después tenemos qué es la organización, qué es la dirección. Tema importante porque estamos hablando sobre todo de organizaciones y dirección, pero no se tocan. En este punto los pasaremos a definir un poco. Ok, la organización y la dirección es la herramienta que simplifica a los trabajadores en las organizaciones. Estos delegan responsabilidades y asignan trabajos en base a las capacidades de los mismos individuos. Es decir, los líderes tienen que previamente conocer a los colaboradores o a los trabajadores dentro de su organización para saber en qué son buenos estos. Por eso se hacen ahora sí que los procesos de selección y capacitación y todo eso, sobre todo de selección, porque si el jefe te pide un trabajador que sea bueno en esto y lo otro, pues se pide con una finalidad que al final es que éste pueda delegar directamente cuáles son las necesidades de la organización, delegárselas directamente a una persona que pueda cumplir con estas. A su vez, estos ayudan a mantener el orden y ser la figura de la autoridad necesaria en organizaciones. Nos referimos en este punto a lo que es la dirección y la organización dentro de las empresas, estos individuos que tienen que como tener este poder, por decirlo de alguna manera, o esta habilidad, o más bien esta responsabilidad es la palabra correcta, de tener que delegar todos estos puntos. También tiene la responsabilidad de ser como la figura de poder dentro de la organización, pues para al final poder tener como esa mano dura en dado caso de que se llegue a necesitar. Y bueno, ¿qué incluye la organización y la dirección? ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues estos conllevan promover y crear un ambiente de trabajo sin toxicidad y ameno para todos los trabajadores dentro de la organización. A su vez ayudan a coordinar el talento y energía del personal para el cumplimiento de las metas de la misma organización. Todo esto mediante la previa organización y preestablecimiento de todas las metas. Es decir, ellos ayudan a que dentro de la organización no existan como problemas, toxicidades, a solucionar todo lo que pueda haber dentro de la organización, y a su vez que los trabajadores estén laborando en lo que a ellos les toca en base a sus capacidades o habilidades, para que estos no estén haciendo una función que les parezca estresante o difícil y que no sirvan para ello, que estén haciendo tareas que les sean fáciles, porque para ellos esas tareas son para lo que fueron contratadas o es para lo que estudiaron o cosas por el estilo. Después pasamos a un proceso de organización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, una organización es, como se venía mencionando, el poder administrar de manera correcta a todos los trabajadores o poder dirigirlos para que pues todos sepan qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, en el proceso de organización incluye una serie de actividades claves a llevarse a cabo, las cuales se relacionan con las metas de la organización. En este caso, las que podemos enumerar son algunas estrategias que ayudan a la organización, son el fortalecimiento o el delegamiento de responsabilidades, determinar las bases para organizar, asignar autoridad cuidadosamente, técnicas apropiadas, buena comunicación y promover la coordinación. Todo esto podría claramente explayarme de una manera muy extensa, pero al final traté como de ponerlos en conceptos un poco más claros y entendibles en base a su propio como título, porque pues en base a ello pues se puede entender como a qué hacemos referencia en cada ellos. Entonces trataré, bueno, más bien no voy a explicar lo demás porque si no haríamos un video completamente mucho más largo. Y bueno, las organizaciones y las direcciones son una competencia completamente importante, ya que como lo mencionaba, son aquellos que mantienen las riendas de la organización y las dirigen hacia la manera correcta. Son los que cuando pasa algo malo o algo que no estaba previsto,
tienen el poder o deben tener el poder y la confianza de saber cómo solucionar o solventar estos problemas. Por eso la organización y la dirección son completamente fundamentales en cualquier punto de las empresas y de la vida de estas, ya que ayudan a su correcto funcionamiento. Y pues en sí esto sería todo y muchas gracias por el tiempo